Señor, te damos gracias por otro día más, Padre amado. Gracias por tu bendita palabra, Señor, porque es el pan nuestro de cada día que cae del cielo. Gracias, Señor, porque sabemos que la palabra eres tú mismo. Señor, gracias por todas las bendiciones que tú nos das en cada momento, por tu bendita misericordia, por todo tu amor, Señor, que aunque no lo merecemos, tú no lo has dado. Gracias, Señor. Amén. El tema es: solamente en Cristo hay salvación. Lo repito, solamente en Cristo hay salvación. Y este tema me lo dio el Señor martes 20 del 2022, septiembre 20 del 2022. Yo venía orando y pidiéndole al Señor que me diera el tema que Él quería darnos, la palabra que Él quería darnos, y me dormí y de madrugada el Señor me despertó. Yo oí la voz del Señor, pero en sueños. Y así fue como me despertó: solamente en Cristo hay salvación. Y mencionó también el sufrimiento de Cristo en la cruz. Así es que voy a hablar un poquito de todo. Voy a explicar, vamos a empezar, voy a hablar desde Génesis a solamente en Cristo hay salvación. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno. Él existe por sí mismo. Dios existió eterna e infinitamente antes de crear el universo finito. Él es antes de todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra. Dios se revela como un ser personal que creó a Adán y a Eva a su imagen. Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Ellos tenían comunión con Dios de una manera amorosa y personal. Amén. Gloria a Dios. Dios creó todo bueno y sin pecado. El pecado entró en la existencia humana cuando Eva fue tentada por la serpiente, o sea, por Satanás. Ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 3. La desobediencia del hombre. Dios les había dicho que todo árbol del huerto podían comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque el día que de él comieran, ciertamente morirían. Ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 2 y ahí están los versículos 16 y 17. Desde el principio de la historia, la raza humana ha estado ligada a Dios mediante la fe y la obediencia a su palabra como la verdad absoluta. Se presenta la vida eterna mediante la fe y la obediencia como el principio que rige la relación de Adán con Dios en el huerto del Edén. Ahí todo estaba muy bien. Dios le advirtió a Adán que moriría si no hacía su voluntad, si comía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue una orden, un mandato que Dios le dio. Adán tuvo la opción de creer y obedecer, o de ser incrédulo y desobedecer. Y así fue como él desobedeció la voluntad de su Creador, del Dios Todopoderoso y Eterno. Asimismo, muchas personas en la actualidad son incrédulas y desobedecen los mandatos de Dios y van camino al infierno si no se arrepienten. La serpiente le dijo a la mujer que lo que Dios había ordenado no era verdad. Lo que Dios había dicho no era verdad. Trató de mentiroso a Dios. Pero así se mueve Satanás. Así te dice la serpiente, te dice Satanás, que lo que Dios habla en su palabra no es cierto, que tú puedes hacer lo que quieras y no morirás. Satanás destruyó la fe de la mujer, de Eva y Adán. Y en la actualidad está destruyendo y ha destruido la fe de muchas personas, suscitando dudas en la palabra de Dios. Desde el principio de la raza humana ha tentado Satanás a los seres humanos
para que crean que pueden ser como Dios y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. La humanidad, al querer ser como Dios, se independizaron del Dios Todopoderoso y se han convertido en dioses. Jesús les habló a los judíos de esa manera en Juan capítulo 10, verso 34. Ustedes lo pueden leer. No vamos a entrar tanto en detalles porque la conferencia se haría más larga. En la actualidad, las personas, muchas de las personas, procuran obtener de su propia mente el conocimiento y el criterio ético. Ya no dependen de Dios, tienen independencia de la palabra de Dios. Así está la humanidad en la que vivimos ya. Cuando Adán y Eva pecaron al desobedecer a Dios y obedecer al diablo, se produjo de inmediato la muerte moral y espiritual. Satanás causó la caída de la raza humana mediante el engaño, mediante la mentira. La Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo, con el fin de que no entiendan el Evangelio. Ustedes lo pueden leer en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Muchas personas creen, y ¿cuántas personas conocemos así? Que creen que ellos lo saben todo. Ellos nunca están equivocados en nada, siempre tienen la razón. ¿Por qué? Porque esa voz que escuchó Eva la escuchan también en la actualidad la raza humana. Muchos de ellos escuchan la voz de la serpiente, la voz de Satanás, del anticristo. Entonces, cuando empiezan a escuchar esa voz, se independizan de Dios. Ellos ya no dependen de Dios, ellos ya lo saben todo. Ellos no aceptan cuando uno les predica la verdad porque todo lo saben. Ahí fue en el Antiguo Testamento, desde Génesis, cuando fue la maldición. Pero hay una promesa de Dios para toda la humanidad desde Génesis. Dios le dijo a la serpiente en Génesis capítulo 3, verso 15. Y vamos a leer la primer promesa que Dios nos hace a la raza humana. Génesis capítulo 3, verso 15. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Amén. Gloria a Dios, Señor, por siempre y para siempre la gloria es tuya, Padre. En este versículo está la primer promesa implícita del plan de redención de Dios para el mundo entero, para toda la humanidad. Pero no toda la humanidad quiere venir a Jesucristo. Ya están independizados, ellos creen que son dioses. Aquí predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, quien es el Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás y sus seguidores. Gloria a Dios. Gracias a Dios que tenemos la primer promesa desde Génesis. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. La gloria y la honra es a ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. En este versículo, Dios prometió que Cristo nacería de una mujer, porque le dice la simiente de la mujer. También lo podemos encontrar y leer en Isaías capítulo 7, verso 14. Yo les doy las citas bíblicas porque todo esto es bíblico. Y entonces ustedes lo pueden leer, porque si nos ponemos a leer todas las citas, entonces se hace más larga la conferencia. En Isaías capítulo 7, verso 14, también ahí dice que Cristo nacería de una mujer.
Pero aquí en Génesis capítulo 3, verso 15 lo está diciendo. Por eso le dice, y lo voy a volver a leer, y pondré enemistad entre ti, le dijo Dios a la serpiente, entre ti y la mujer. La serpiente antigua, recuerden que ese es Satanás. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Nos está dando esa promesa de redención. Dice que sería herido. O sea, nuestro Señor Jesucristo lo dice en la palabra cuando dice la simiente de la mujer. Dice que sería herido mediante su crucifixión. Pero Él resucitaría de los muertos para destruir todo, a Satanás, el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. Les voy a dar 4 versículos para que ustedes lean. Lo pueden leer en Isaías capítulo 53, verso 5, Mateo capítulo 1, versos del 20 al 23, Juan capítulo 12, verso 31 y Hechos capítulo 26, verso 18. La Biblia dice, desde Génesis, que la muerte de Cristo fue planeada desde Adán y Eva, por la desobediencia de ellos hacia Dios y el pecado que cometieron, porque la desobediencia causó el pecado. Y el pecado, la paga del pecado, como dice en Romanos capítulo 6, verso 23, es muerte. Las consecuencias de la desobediencia a Dios causan el pecado y eso viene la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia culpable, de librarnos más bien del pecado y restaurar al perdido por medio del camino llamado Jesucristo. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dios nos ama tanto que dio su vida por la humanidad perdida, pero Él no podía venir en espíritu a morir en la cruz, pero Él dio su vida. El apóstol Juan dice en el libro de Juan capítulo 1 versos del 1 al 3, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. El apóstol Juan nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén, gloria a Dios. En Juan capítulo 10, verso 30 también dice nuestro Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Amén. Entonces, a Dios nadie lo ha visto. Dios es espíritu, pero Él no podía, Él dio su vida, pero no podía venir en espíritu a morir en la cruz. Por eso es que lo estoy explicando y a mí me guía el Espíritu Santo. No es que yo lo invente, estoy con los versículos. Entonces, el apóstol Juan llama a Jesús el Verbo. Al emplear esa designación para Cristo, Juan lo presenta como la palabra personal de Dios. Y la palabra de Dios es Dios mismo. Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Ustedes lo pueden leer en Lucas capítulo 1, verso 26. El ángel le dijo a María, en Lucas capítulo 1, verso 30 al 33, le dijo, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Aquí voy a hacer una pausa
para todos los que creen que María es la intercesora y que María es la Madre de Dios. El ángel claramente le está diciendo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué halló gracia María delante de Dios? Porque era una mujer pura, virgen, limpia, temerosa de Dios, obediente. Vamos con el segundo versículo, el versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a mirar 3 puntos importantes del nacimiento de Jesús. Yo estoy explicando el amor tan grande de Dios. Dios deja su trono, pero Dios no puede venir en espíritu. Entonces, por eso estoy hablando del ángel. Cuando el ángel Gabriel le dijo eso a María. Ahora, miramos 3 puntos importantes del nacimiento de Jesús. Número 1. La única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer virgen, consagrada a Dios, temerosa de Dios, obediente. Número 2. La única manera de ser hombre sin pecado era que fuera concebido por el Espíritu Santo. Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo y no por intervención humana. Y número 3, la única manera de ser divino era que tuviera a Dios por Padre. Gloria a Dios. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo cumplió todos los requisitos para ser el Cordero inmolado de Dios. Él era, Él es y será santo y sin mancha. Gloria a Dios. Ahora sí ya entendimos, ¿verdad?, el sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este versículo revela el corazón y el propósito de Dios. Dios ha dado a su Hijo como una ofrenda por el pecado sobre la cruz. El amor de Dios es tan grande por la humanidad que dejó su trono, se hizo hombre pero sin pecado. Por eso es que al nacer Jesús es el Hijo de Dios y el único Señor y Salvador de la humanidad perdida. Gloria a Dios, aleluya. El tema de hoy es: solamente en Cristo hay salvación. Cristo Jesús quiere llevar al creyente a la salvación y comunión con Dios en el cielo. La vida eterna es el regalo de Dios para todo el que nace de nuevo, y el nacer de nuevo es de su Santo Espíritu. Nosotros los creyentes nacemos 2 veces. El primer nacimiento de papá y mamá, y el segundo nacimiento del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Cuando venimos a Jesucristo, cuando le entregamos nuestro corazón, nuestra vida, y lo aceptamos como Señor y Salvador en nuestra vida. Para todo el que le entrega su corazón y su vida a Jesús y lo acepta como Señor y Salvador en su vida, ha nacido de nuevo. Cristo te ama y Él quiere salvarte. Él quiere que conozcas la verdad para que seas libre del territorio del enemigo, para que seas libre de la condenación. Y Él nos habla en Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Solamente hay una verdad que librará a las personas del pecado, de la destrucción y del dominio de Satanás. La verdad es Jesucristo.
y se encuentra en la palabra de Dios. En las Sagradas Escrituras están la revelación original de Cristo y los apóstoles del Nuevo Testamento. Ellos dan testimonio de la verdad que libera del pecado del mundo y de los poderes demoníacos. Y la verdad se llama Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 6, y le dijo a Tomás, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios. Muy claras están las Escrituras para que las podamos entender, que no podremos llegar al Padre si no es por el camino quien es nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo camino solamente que nos da salvación y es Jesucristo. Jesucristo es el único que salva. Hay una sola verdad y es Jesucristo. Y la vida nadie nos la puede dar para llegar al Padre, solamente Jesucristo. Y para poder llegar al Padre, entonces esa es la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. La humanidad está en una gran necesidad de despertar, porque la mayoría de la humanidad está dormida. Cristo viene ya. Y Él quiere salvar tu alma. Y Satanás no te quiere soltar. Él no quiere soltar tu alma. Él también quiere tu alma. Pero la decisión la tomas tú. Tú vienes a Jesucristo y tendrás vida eterna. Pero si tú desobedeces la palabra de Dios, no crees en que Jesús es la verdad y la vida, que Él es el único camino para llegar al Padre, entonces estás desobedeciendo y los incrédulos no entran al reino de los cielos. Tú no puedes creerle al diablo. El pecado es una enfermedad en el corazón del ser humano. Y como lo dije hace rato, porque la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, verso 23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nuestro Señor Jesús, siendo el camino, la verdad y la vida, nos dirige a la cruz. El propósito de Cristo de venir a la tierra fue a morir, para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Muchos no quieren venir a Cristo porque la verdad nos conduce a la cruz. Y la cruz nos confronta a todos. ¿Por qué? Porque exige una nueva vida en Jesucristo. No es la misma vida que vivimos antes de venir a Él. Exige una nueva vida. Se supone que tú y yo ya no vivimos, mas Cristo vive en nosotros. Si hemos nacido del Espíritu de Dios. Así es que aquí les he explicado el por qué vino Jesucristo a morir por nosotros, para librarnos de la condenación, porque por el pecado de Adán y Eva todos nacemos en pecado, todos. Pero para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para librarnos de la condenación. En Mateo capítulo 27, verso 46, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? Estas palabras marcaron el punto culminante de los sufrimientos de Cristo por el mundo perdido. Su grito, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, da testimonio de que Él, sin tener pecado, experimenta la separación de Dios. Y aquí nos muestra en este versículo que todo el que muere en pecado o el que está en pecado está separado de Dios. Y el que muere en pecado es una separación eterna, porque el que muere en pecado va al infierno. Yo sé que a muchas personas no les gusta
que uno predique del infierno, que prediquemos de Satanás. Pero si Jesucristo, su ministerio fue arrepentimiento, salvación, infierno, y nos dijo que existe Satanás, ¿cómo no se va a hablar la palabra completa? Yo no le puedo quitar nada a la palabra de Dios ni añadirle. La palabra está muy clara. Pero Cristo vino a morir en esa cruz para librarnos de la condenación, de la muerte eterna. Porque nosotros antes de venir a Cristo vivíamos en inmundicia. El Señor, cuando venimos a Cristo, nos sacó del lodo cenagoso. Pero con la sangre que Él derrama en la cruz, con esa sangre son lavados nuestros pecados. Porque antes de venir a Cristo estaba en los libros escrito todos los pecados y todo lo que hacíamos en el mundo. Todo lo inmundo. Pero cuando venimos a Cristo son borrados nuestros pecados y se borran de los libros. ¿Cuáles libros? Los libros que se van a abrir en el gran juicio, en el gran juicio del trono blanco. Ahí es a donde se van a abrir los libros. Pero para todos los que hemos venido a Jesucristo, ahí ya están borrados los pecados con la sangre de Cristo Jesús. Ahora es vivir su palabra, no nada más es hablarla o predicarla o estudiarla. Es vivir. Nosotros hemos sido nacidos de nuevo. Pero nuestro Señor Jesucristo da testimonio que Él experimenta, eso fue el grito. No fue tanto el dolor que Él sentía. Dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios en Él cargó todo el pecado del mundo. Ahí se fue el adulterio, fornicación, asesinatos, laxivia, homosexualismo, lesbianismo, todo se fue ahí cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo pecado, entró el pecado en Él. Y Cristo nos muestra, Dios nos muestra que hay una separación de el hombre pecador, del que está en pecado y no viene a Cristo. Hay una separación de Dios. Y la separación, si muere ese hombre en pecado, se va al infierno y es una separación eterna de Dios. Pero si tú vienes a Jesucristo, si tú vienes a Cristo, tú vas a tener vida eterna. Porque cuando tú mueres, el alma, el cuerpo se queda, si pasas la muerte física, el cuerpo se queda, pero el alma sale y el alma se va al paraíso, al lugar de descanso, mientras viene, estamos hablando ahorita en la actualidad, mientras viene el arrebatamiento y la resurrección de los que han muerto en Cristo Jesús. Yo ya he dado a conferencias de eso, pero más adelante el Señor nos va a ir dando todo. Gloria a Dios. Las conferencias las estaba dando en el WhatsApp. Ahorita se están poniendo en el YouTube los videos. Para la gloria y la honra de Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue sustituto del pecador. Él fue sustituto tuyo y mío, que ya hemos venido a Cristo. Él se llevó todos nuestros pecados y de toda la raza humana. Es la peor tristeza, angustia y dolor que Él siente. Es herido por las transgresiones de los seres humanos. Lo pueden leer en Isaías capítulo 53, verso 5. Él nunca conoció pecado. Dios lo hace pecado por la salvación del mundo pecador. Lo pueden leer en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Jesús nos muestra que muere abandonado para que no seamos abandonados nosotros. ¿Y dónde seremos abandonados si no estamos con Cristo? En el infierno. Lo pueden leer en Salmo 22. Que Jesús nos muestra que muere abandonado para que nosotros no seamos abandonados. Así, mediante sus sufrimientos, Cristo redime a la raza humana en la cruz. Sin la cruz de Cristo no hay remisión de pecados. Las últimas palabras de Cristo fueron, consumado es. Léanlo en Juan capítulo 19, verso 30. Cuando dice consumado es, había terminado la agonía de Jesús al redimir a la humanidad caída
y su obra de redención había sido consumada. Gloria a Dios, el amor tan grande de Dios. Nuestro Señor Jesucristo había llevado el castigo por el pecado y abrió el camino de salvación para todos. Aleluya. Cuando Él entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. La rasgadura del velo del templo significó que había un camino abierto a la presencia de Dios. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo obstruía el camino a la presencia de Dios. Mediante la muerte de Cristo fue quitado el velo y se abrió el camino al lugar santísimo, o sea, a la presencia de Dios. Lean Éxodo 26, capítulo 26, verso 33, que era cuando el sacerdote hacía los sacrificios con corderos tiernos para que por todo el pecado de la humanidad y dependía de la obediencia. Todo eso ya lo hemos hablado. Pero lean Éxodo capítulo 26, verso 33, para que entiendan un poquito más. No hay remisión de pecados si Cristo no hubiera muerto en la cruz. No hay derramamiento de sangre si Cristo no hubiera muerto en la cruz. La sangre de Cristo es la vida de Dios. Él dio su sangre, Él dio su vida por ti, por mí, y por toda la humanidad, por todo el que quiera venir a Él. La vida y la resurrección de Cristo ofrecen el perdón de pecados y vida eterna. Aleluya, gloria a Dios, Señor. La sangre es líquida de color rojo, circula por las venas, arterias, capilares y corazón. En el cuerpo humano existen aproximadamente 5 litros de sangre. Y esta sangre es bombeada cada 23 segundos por el corazón. La vida de nuestro cuerpo está en la sangre. Una persona, si se desangra, tuvo un accidente y se desangra, entonces se muere. Si no fuera bombeada, moriríamos. La sangre que tenía que derramarse en la cruz no podía ser humana, porque en la sangre viene el pecado. Jesús no tenía sangre humana, por eso lo expliqué desde el principio. Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. Él tenía a Padre, por Padre más bien, Él tenía a Dios por Padre. Entonces, para que Él pudiera ser nuestro Señor y Salvador, nuestro Cordero Santo, inmolado, no podía traer pecado. Para que Él nos pudiera redimir, perdonar nuestros pecados, tenía que ser Jesucristo, el Hijo de Dios, hombre sin pecado. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. La salvación solamente es a través de Cristo. Solamente Cristo salva. Gloria a Dios. Jesús fue el único que nació en este mundo sin pecado, porque nació de una mujer virgen concebido por el Espíritu Santo, como lo expliqué, y no por intervención humana, y tenía a Dios por Padre, como yo lo expliqué ahí. Gloria a Dios, lo tenía que explicar para que podamos entender. Muchas veces personas que dicen, yo no entiendo, ¿son 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Por eso lo expliqué. No, esta es la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, recuerden que miramos que desde Génesis se movía el Espíritu sobre la faz de la tierra. Juan lo llama el Verbo y el Verbo se hizo carne. Dios, por el amor que tenía que tiene para la humanidad, pero estamos hablando en ese tiempo, Él no podía venir a morir en una cruz, Él es Espíritu. Por eso es que fue concebido nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo es el medio por el cual Él se convierte en nuestra expiación por fe. Nosotros lo creemos. Amén. Bajo el antiguo pacto, la buena relación con Dios se producía mediante la fe expresada por la obediencia a su ley y a su sistema de sacrificios.
que les dije que ahí leyeran en Éxodo capítulo 26, verso 33. Nuestro Señor Jesús instituyó el nuevo pacto. El nuevo pacto es un acuerdo, es una promesa, es un testamento, es una declaración del propósito de conceder gracia y bendición divinas a los que respondemos a Dios con fe obediente. Es un pacto de promesa para los que por fe aceptamos a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo recibimos como Señor y Salvador en nuestra vida, recibimos sus promesas y nos entregamos a Él. Gloria a Dios. El tema de hoy: solamente en Cristo hay salvación. El Señor nos está hablando a todos. El Señor quería que yo diera esta conferencia. Fuimos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Qué poder tan grande tiene la sangre de Emmanuel? Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Romanos capítulo 3, verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Nuestro Señor Jesús fue el único justo. Cuando venimos a Él, estamos vestidos por su justicia. Nuestros pecados han sido lavados con la sangre de nuestro Cordero Santo. Somos justos ante Él por la remisión. Somos justos ante Dios, más bien, por la remisión de Jesús que hizo en nosotros. Dios ya no ve nuestros pecados. Él ve a Cristo en nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Amén. El sacrificio de Cristo en la cruz fue una ofrenda de su sangre, de su vida. Cristo sufrió el castigo del pecador, por tus pecados, por los míos y de toda la humanidad. Su muerte fue sustituta. Dios trae a la humanidad a Él a través de la cruz. Gloria a Dios. Todo el que está en pecado necesita venir a Cristo, porque en medio de la vida natural está en muerte natural. Pero si tú vienes a Jesucristo y le entregas tu corazón, tendrás vida eterna, porque Cristo es el autor de la vida. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. La muerte de Cristo es redentora. Mediante el sacrificio en la cruz, Él nos ha liberado a todos los creyentes, a los que hemos venido a Él en arrepentimiento, nos ha liberado del pecado, de la muerte y de Satanás. Nos ha hecho libres para servirle a Dios, no libres para vivir en el mundo. Si a nosotros nos ha hecho libres, entonces es para servirle a Dios, no para que andemos en el mundo y con el mundo y en todos los deleites del mundo. Un hijo de Dios, porque somos hijos de Dios cuando nacemos de su Santo Espíritu, no puede estar entremetido en el mundo. Que estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo, estamos para alumbrar a los que están en tinieblas. ¿Y por qué alumbrar? Porque es Cristo dentro de nosotros. Cristo es la resurrección y la vida. Miren en Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Cristo es la resurrección y la vida. Si tú crees en Él, aunque estés muerto en tu pecado y el diablo te diga que ya no serás perdonado, no escuches la voz del diablo, de la serpiente, de Satanás. Cristo te ama y Él quiere salvarte. Solamente necesitas venir a Él en arrepentimiento y Él te perdonará porque Él es el autor de la vida. Y todos los cristianos, hijos de Dios, si creemos en Él y permanecemos en Él, no moriremos eternamente. Gloria a Dios. Aleluya. Para todos los que creemos en Jesucristo, la muerte física no es un trágico fin.
más bien es la puerta de entrada a la vida eterna en abundancia y a la comunión con Dios. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. Miren el poder de la sangre que el Señor derramó en la cruz. La sangre de Cristo tiene el poder para vencer al diablo. La sangre de Cristo causa un gran efecto en las tinieblas. Esta es el arma que el Señor nos da a todo creyente en Cristo Jesús para toda la persecución y guerra espiritual que estén pasando o estemos pasando los hijos de Dios. Díganme a mí toda la guerra espiritual que he estado pasando. Esto es para su iglesia. Cúbranse con la sangre poderosa de Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Recuérdale a Satanás que la sangre de Jesús ha sido derramada sobre ti. Recuérdale que la sangre de Cristo Jesús ha lavado tus pecados. Recuérdale que la sangre de Cristo está viva, no está muerta, está tibia, está roja, tiene poder y está cayendo sobre ti. Aleluya. Cuando un ser humano está vivo, su sangre está roja. Cuando muere es café. Pero la sangre de Emmanuel, Dios con nosotros, está roja, tibia y tiene poder para derrotar todas las acechanzas del enemigo. Gloria a Dios. Y esto no le gusta escuchar al diablo. Porque la sangre de Cristo tiene poder y ese poder el Señor nos lo ha dado cuando venimos a Él. Entonces, cubrirnos con la sangre de Cristo, porque Cristo vive en nosotros, dentro de nosotros. Nosotros vivimos para Él, con Él y por siempre. No nos tenemos que separar del Señor. Dejar que el Señor viva en nosotros y no nosotros vivamos en la carne todavía, porque somos ya hijos de Dios. Entonces, Dios es nuestro creador. El propósito de la muerte expiatoria de Jesús fue para que los creyentes quedáramos completamente libres de la culpa, del poder y de la influencia del pecado. Mediante su muerte, Cristo quitó la culpa y el castigo por los pecados de la humanidad y abriendo, como lo dije hace rato, un camino por el cual se pudiera volver a Dios conforme a su justicia. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 2, versos 7, lean, y Romanos, capítulo 3, versos 24 al 26. El poder de su sangre te lo dio a ti, a mí y a todo el que quiera venir a Cristo. Así es que cubrirnos con la sangre de Cristo desde los pies hasta la cabeza y de la cabeza a los pies. La sangre de Cristo tiene el poder para lavar tus pecados. La sangre de Cristo Jesús te levanta de donde te has caído, te fortalece cuando débil estás, te da su luz cuando en tinieblas estás. La sangre de Jesucristo rompe todo poder del diablo, como lo dije, rompe las cadenas de maldiciones, rompe ataduras satánicas. La sangre de Cristo Jesús nos cubre de todos los dardos del enemigo. Te restaura, te da vida y te da vida en abundancia. La sangre de Cristo que vertió en la cruz es sangre de Dios divina, con poder y luz. La sangre de Cristo es la cobertura para levantarnos, restaurarnos y no caigamos. La sangre de Cristo nos cubre de acuerdo al tamaño de fe que cada uno de nosotros tengamos. El poder de la sangre de Cristo no es mágica, es por fe. Con la sangre de Cristo Jesús podemos cubrir nuestra casa y sellar puertas y ventanas, para que ningún poder inmundo pueda entrar en ella. Con la sangre de Cristo Jesús cubre a tus hijos y a tu descendencia. Con la sangre de Cristo Jesús cubre tu trabajo, tu ministerio, tu misión y a tu prójimo. Con la sangre de Cristo Jesús tendrás fortaleza divina en tiempos de guerra espiritual. Así es que nosotros somos hijos de Dios y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Aunque Él lo sabe, hay que declarar siempre todo esto. El enemigo siempre va a tratar de engañarte como engañó a Eva, pero cubiertos con la sangre de Cristo estamos todos. Cuando nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, nosotros hacemos un pacto con Dios y Él nos da el poder para derribar fortalezas de Satanás. Cubiertos estamos con la sangre de Cristo.
porque con la sangre de Cristo se vence al diablo, porque no eres tú ni soy yo, es Cristo dentro de nosotros. Nosotros sin Cristo ni sabemos nada y somos nadie. Es Cristo dentro de nosotros. Pero para que nosotros estemos bien con el Señor, tenemos que vivir su palabra, estar separados del mundo y apartados para Dios. La vida de la carne en la sangre está. La sangre es la vida. Cristo está en el creyente fiel que vive en santidad. La vida de nosotros está en Cristo y con Cristo y para Cristo, porque el poder de su sangre nos ha limpiado nuestros pecados y ha limpiado todo por dentro. Miren en Juan capítulo 6, verso 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dios nunca dejará a un creyente fiel y verdadero que hace su voluntad. Pero para todos los que están en iglesias en donde no toman la Santa Cena, busquen una iglesia de sana doctrina en donde tomen la Santa Cena. Porque el que come mi carne y bebe mi sangre, dijo nuestro Señor Jesús, permanece en mí y yo en él. Gloria a Dios, Señor. Aleluya, bendito Rey. Así es que cuando nosotros venimos a nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él es quien nos guía. Somos guiados a toda verdad. Romanos capítulo 8, verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo vive en el Hijo de Dios con el fin de guiarnos a pensar, hablar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es que tú necesitas venir a Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador. En tu vida, de verdad, nos guía a dar muerte, el Espíritu Santo nos guía a dar muerte a las obras de la carne. Porque todavía esta carne, si nosotros no la dominamos, nos domina a nosotros. Porque todavía estamos en esta carne. Estamos con el Espíritu Santo cuando Él nos guía, cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, estamos siempre en armonía con las Sagradas Escrituras. Estamos en contra de los deseos pecaminosos, exhortamos al creyente, al hermano, a perseverar en la fe y advertimos que no se aparten del autor de la vida, quien es Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, vivimos una vida más espiritual, una vida llena de paz, de fe, amor, esperanza y obediencia a los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo nos impulsa a leer la palabra de Dios, a orar con fervor, a escuchar alguna predicación y enseñanza bíblica. Entendemos cómo el Espíritu Santo habla cómo más bien nos habla el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Hay una conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu de Dios. Tenemos una relación con Dios porque estamos sellados con el sello del Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y ustedes pueden leer en Efesios capítulo 1, verso 13. Ese es el sello que tenemos como propiedad de Dios. Estamos sellados. Por eso cuando tú vas en la calle o entras a algún lugar y es una persona hechicera, es una persona que no le sirve a Dios, que le sirve al enemigo, tú le vas a caer mal y te va a buscar problemas, porque como tienes el sello del Espíritu Santo, las tinieblas luego detectan quién es un hijo de Dios. Entonces todos los creyentes tenemos vida en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo en Juan capítulo 10, verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Si no viene a Jesucristo, si no cree la palabra de Dios, que Él es la puerta. El que por mí, dice el Señor Jesucristo, entrare, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Entonces hemos visto un poquito, porque es un poquito del sacrificio de Cristo que hizo en la cruz. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Miren, yo predico a un Cristo vivo, no un Cristo muerto que está en alguna cruz de madero y que no tiene vida, ni tiene aliento, ni tiene ojos para ver, ni pies para caminar. Yo predico a un Cristo vivo, porque Jesucristo murió, pero resucitó. Vamos a Mateo capítulo 28, en donde dice la resurrección. Ustedes pueden leer todo, pero cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro y no encontraron nada. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 28, verso 6 nada más. Cuando el ángel les dijo, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Ha resucitado. La resurrección de Jesucristo es una de las verdades esenciales del Evangelio. ¿Y cuál es la importancia de la resurrección de Cristo para los que creemos en Él? Pues la importancia es que prueba que Él es el Hijo de Dios. Garantiza la eficacia de su muerte redentora. Ahí lo pueden encontrar en Romanos capítulo 6, verso 4. Verifica la verdad de las Escrituras. Salmos capítulo 16, verso 10, Lucas 24, capítulo 24, versos 44 al 47. Y es prueba también del juicio futuro a los que hacen maldad. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Y Él es el fundamento por el cual Cristo da el Espíritu Santo y la vida espiritual a su pueblo. Juan capítulo 20, verso 22. Y da seguridad al creyente de su ministerio celestial de intersección por el creyente. Hebreos capítulo 7, versos 23 al 28. Gloria a Dios. Pero da seguridad al creyente de su futura herencia celestial. Primera de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Gloria a Dios. Él prueba su resurrección. Cuando el Señor vuelva, como dijo en Juan 14, capítulo 14, verso 3, entonces Él va a venir y Él va a volver. Él lo dijo, Él va a volver porque viene el rapto del Señor. Gloria a Dios. Pero promesas del Señor tenemos muchas promesas. Miren, vamos a Marcos capítulo, vamos a leer de Marcos capítulo 16, versos 15, 16 y 17. Dice, escuchen bien todo lo que nos dejó el Señor antes de ascender al cielo con el Padre. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si tú no has creído la palabra de Dios, no has creído que Jesucristo vino a morir por ti y que es la única puerta de salvación, ya eres condenado. ¿Quién te dice que tú en un rato, si tú no vienes y no recibes a Jesucristo en tu vida, quién te dice que no pases un accidente, se te va la muerte física y todo el que muere sin Cristo, la palabra de Dios lo dice, se va al infierno? Y en el verso 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas promesas nos las ha dado el Señor. Pero recuerden que todo esto trabaja de acuerdo a la fe que tengamos nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y ya por último, en la ascensión, estamos en Marcos capítulo 16, vamos a leer 19 y 20. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre, de Dios.
Verso 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. La palabra de Dios está muy clara. Para todas las personas que quieren recibir a nuestro Señor Jesucristo en su vida, como dice la palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es que si tú quieres salir de las tinieblas, quieres salir del pecado, el Señor ha tocado tu vida, tú crees que realmente Jesucristo ha venido a morir por ti, por mí, por toda la humanidad, que Él es el Hijo de Dios, que Él estuvo en su ministerio pero nunca pecó, Él es santo y siempre lo será. Si tú quieres venir a Jesucristo, disfrutar de todas las promesas que Dios nos da por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él es la única puerta de salvación, vamos a hacer una oración de fe para salvación para todo el que quiera entregarle su vida a Jesucristo, su corazón, y recibirlo, porque tienen que confesarlo con la boca y recibirlo como Señor y Salvador en su vida. Gloria a Dios, Señor. Aleluya. Aleluya. Yo predico a un Cristo vivo, no un Cristo muerto. Un Cristo vivo que estamos esperando el arrebatamiento, la venida de Cristo Jesús. La segunda venida viene en dos fases. La primera va a ser, la primera fase es en el arrebatamiento, porque el Señor no pisa la tierra. El Señor se queda en las nubes. Y ya la segunda fase es cuando vienen, cuando todo está en Armagedón, la guerra de Armagedón, cuando dice que todo ojo lo verá, y viene en caballo blanco con su iglesia, la que Él arrebató. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Entonces estamos esperando al Señor, estamos esperando la venida del Señor, y damos gracias por esta conferencia, por esta palabra de Dios. Padre amado, misericordioso, te damos gracias, Señor. Se ha hablado tu palabra, Señor. Tú has hablado a través de este instrumento, Padre amado. Gracias por tu bendita palabra, por tu amor y tu misericordia, porque aunque no la merecemos, Señor, tú nos amas tanto, Señor, y ese amor, Señor, nadie no lo puede tener más que tú. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues vamos a hacer entonces la oración para salvación, de fe para salvación. Yo la voy a ir haciendo y ustedes van a repetir detrás de mí, y se pueden quedar en comunión con el Señor, confesando todos sus pecados, hablando con el Señor, y ustedes van a sentir el Espíritu de Dios que los va a ir fortaleciendo y guiando en todo. Amén. Bueno, Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador, soy pecadora. Me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón por todo lo que te he ofendido, y he ofendido a tu gloria, Señor, y a mi prójimo también. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas mucho, Señor. Gracias. Señor Jesús, yo te entrego mi vida y mi corazón. Yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor, para poder tener vida eterna. Hoy me separo del mundo y me aparto para ti. Hoy prometo separarme, Señor, del todo
de todo lo que yo estaba haciendo en el mundo. Y me consagro a ti, Señor, solamente a ti. Yo quiero vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos, caminar en luz y no en tinieblas. Señor, gracias porque sé que ahora has escrito, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En Juan capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De ser creación de Dios, ustedes han recibido del Señor el poder de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y en Lucas capítulo 15, verso 10, hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gloria a Dios. Padre amado, misericordioso, yo te doy gracias, Señor, por tu bendita misericordia. Señor, gracias por todas las personas, Padre amado, que te han recibido como Señor y Salvador. Ahora, Señor, cúbrelas con la sangre preciosa, Señor, que tú derramaste en la cruz del Calvario, para que el enemigo, Señor, no los pueda tocar, y llévalos, Señor, a una iglesia en donde se hable sana doctrina. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios, por haber mandado nuestro Cordero Santo. Señor, nuestro Cordero que vino a morir en la cruz fue inmolado, Señor, y con esa sangre han sido lavados todos nuestros pecados, bendito Rey. Gracias, Señor, por tu bendición y tu misericordia. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Amén. He sido marcado y lavado, pagaste mi deuda y borraste mi pasado con la sangre del Cordero. Llevaste mi culpa y me diste libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero. He sido marcado con tu sangre, he sido lavado de todos mis pecados con la sangre del Cordero. He sido marcado y lavado, pagaste mi deuda y borraste mi pasado con la sangre del Cordero. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Llevaste mi culpa y me diste la libertad. Tu sangre preciosa me ha dado sanidad. Fue tu sangre carmesí, la sangre poderosa del Cordero.